Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno podernos reunir por este medio para poder compartir nuevamente una enseñanza de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de reunirnos para escudriñar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que la unción que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, todo argumento falso y todo razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y al conocimiento de la vida eterna que tenemos en ti, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en él como semilla en tierra fértil y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu nombre y para la bendición de nuestras vidas, Señor. Todo ello, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poderme dirigir a ustedes en esta noche de jueves, para compartir la primera parte de una enseñanza que continúa las que hemos venido compartiendo en los días anteriores acerca de la revelación de Jesús. Ustedes se recordarán que al principio de esta serie vimos que Dios y obviamente Jesús y el Espíritu Santo se van revelando en la Escritura gradualmente. Pero la revelación de cada una de las personas de la Trinidad completa abarca lo que va revelándose gradualmente a lo largo de toda la Biblia. También comentamos en ese momento que la revelación de Jesús la podíamos dividir, la revelación gradual de Jesús la podíamos dividir en 4 etapas o en 4 fases. La primera es la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento. La segunda es la revelación de Jesús en los Evangelios. La tercera es la revelación de Jesús del libro de Hechos al libro de Judas. Y la cuarta es la revelación de Jesús en el Apocalipsis. Jesús es la suma de lo que va revelándose en cada una de esas etapas. Vimos en la primera parte, cuando hablamos de la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento, vimos que Jesús era el Verbo, Jesús era el ángel de Jehová, Jesús era la sabiduría de Dios, entre otras cosas, así como el Mesías prometido para la liberación plena de Israel y el Salvador del mundo. También ahí comenzaba, ya estaba profetizada la revelación de Jesús como el Salvador del mundo. En los 4 evangelios, que es la segunda etapa de la revelación de Jesús, se complementa lo que Jesús revela lo que la palabra revela de Jesús en el Antiguo Testamento con Jesús Salvador, y un Salvador integral de todas las áreas de nuestra vida y de espíritu, alma y cuerpo. Hoy vamos a iniciar una tercera etapa de la revelación que complementa las 2 anteriores, que es la revelación de Jesús del libro de Hechos al libro de Judas. El Salmo 34:7 nos enseña que el ángel de Jehová, o sea Jesús, acampa alrededor de los que le temen. Y notemos esta palabra, le temen. Le temen no es solo para el Antiguo Testamento, le temen es para toda la Biblia. Y esta faceta no deja de ser contrastante con los nombres y las descripciones de Jesús que encontramos en los Evangelios. Un Jesús que es un buen amigo, lleno de gracia y misericordia para con nosotros, bueno y mucho más que bueno, que dijo que al que le golpearan en una mejilla, pusiera la otra, y que lo vivió en la pasión en carne propia, dejando que le insultaran, se burlaran de él, lo menospreciaran, lo condenaran a ser latigueado. Aparte de eso, que lo condenaran injustamente, lo crucificaran, en contraste con
la descripción de estos, de Jesús al que hay que temerle. ¿Qué tiene que ver una descripción de Jesús como la que vemos en los evangelios con el Jesús de hoy y con el Jesús al que hay que temerle? No es ese Jesús que encontramos en los evangelios, más bien un Jesús que invita a cobijarlo, a arroparlo, a abrazarlo en lugar de temerle. ¿Por qué deberíamos temer su nombre? Si no proseguimos en el entendimiento de quién es Jesús revelado gradualmente a lo largo de las Escrituras, podemos llegar a tener una perspectiva de Jesús totalmente equivocada, como la que tiene muchísima gente el día de hoy, de un Jesús y un Dios que más se parece a un Santa Claus regalón. Y también podemos caer en la perspectiva equivocada de él que tuvo el pueblo de Israel, los fariseos, los escribas del tiempo de Jesús, así como su discípulo Judas y otros discípulos que lo abandonaron, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Juan capítulo 6, versículos del 60 al 66, que no tuvieron una perspectiva correcta. Ellos esperaban a un Mesías político que los liberara de la opresión romana, pero no al Mesías que la Biblia en el Antiguo Testamento había profetizado, que era un Mesías de liberación integral y que primero iba a liberar al ser humano y después liberaría todas las demás cosas. De esa cuenta necesitamos proseguir en nuestro entendimiento de la siguiente fase de la revelación de Jesús en la Biblia, y para introducirnos en esta fase necesitamos enfatizar y ponerle mucha atención a un versículo de la Biblia que está en el libro de Hechos, básicamente en el primer sermón de Pedro en Pentecostés, y ese versículo es Hechos capítulo 2, versículo 36, y notemos lo que dice este versículo. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Notemos esto: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Antes de proseguir, aclaremos un malentendido que hay en la iglesia cristiana hoy y que distorsiona de alguna manera nuestra relación con Él. Y esa distorsión es el pensamiento de que nosotros, cuando fuimos salvos, hicimos a Jesús Señor. Eso no es cierto. Nosotros no hacemos a Jesús Señor. Jesús ya es Señor y Cristo. Él ya es Señor de toda la creación, desde el principio de la fundación del mundo hasta la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Jesús es el Señor. Lo que sucede con nosotros cuando nosotros somos salvos es que reconocemos el señorío de Cristo, que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él ya era Señor de nuestras vidas, aun cuando nosotros no creíamos en Él. Él de todos modos tenía el control de nuestras vidas, como tiene el control de todas las cosas en el mundo. La palabra en Hebreos capítulo 1, versículo número 3, dice que Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y las ha sustentado siempre. O sea, Jesús es el que tiene el control de toda la creación y el que sostiene toda la creación con la palabra de su poder. Nosotros lo único que hicimos cuando fuimos salvos es reconocer su señorío, y esto por la convicción del Espíritu Santo en nosotros, y un hecho que fue consumado desde la eternidad, desde antes, que fue planeado en la eternidad y consumado en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en el momento de su resurrección. Entonces debemos tener claro que Dios hizo a Jesús Señor de toda la creación, y Jesús, lo reconozcamos o no, es Señor de toda la creación y por lo tanto de todos los seres humanos. El problema acá no es de Jesús
de que Él no sea reconocido como Señor. El problema es de aquellos que no le reconocen, porque al no reconocerlo se están condenando a la muerte eterna, y lo van a tener que reconocer en algún momento, principalmente o específicamente en el momento del juicio del gran trono blanco, cuando se van a dar cuenta de que verdaderamente Jesús era el Señor y que por no haberlo reconocido, entonces ellos tendrán que ir al infierno. De la misma manera que el diablo reconoce que Jesús es Señor y que Jesús manda, porque si ustedes se dan cuenta en los evangelios, todos los demonios le obedecían a Jesús, es más, le clamaban que no se acercara a ellos, que no los quitara de donde estaban, porque reconocían el señorío de Cristo. Sin embargo, ellos ya no van a poder ser salvos porque ellos ya fueron juzgados en la eternidad pasada, tuvieron su tiempo de arrepentimiento, no lo hicieron, fueron juzgados y ellos ya están condenados. Ellos ahora ya reconocen el señorío de Jesús, pero ya no les sirve de nada porque fueron juzgados y condenados, como serán los pecadores que no reconocieron a Jesús en el juicio del gran trono blanco, que aunque reconozcan que Jesús es el Señor, ya será tarde porque estarán condenados al infierno. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículos del 16 en adelante, que el que crea en Él será salvo, mas el que no crea será condenado. El hecho de entender que nosotros no recibimos a Jesús, sino que nosotros reconocimos lo que Él ya es desde la eternidad hasta la eternidad, cambia una perspectiva. ¿Por qué razón? Porque mucha gente piensa que por el hecho de haber reconocido el señorío de Cristo, diciendo recibí a Jesús, le hicieron un favor a Jesús y a Dios, y por lo tanto entonces Jesús y Dios están obligados a bendecirlos y están obligados a hacer lo que ellos quieren, y si si Dios no lo hace o Jesús no lo hace, entonces ellos se ofenden, se enojan, y hasta algunos ingenuamente se ponen a pelear con Dios, no entendiendo que ponerse a pelear con Dios es como que una hormiga se peleara o se tratara de pelear con un elefante. Nunca va a vencer la hormiga. Entonces al Señor nunca lo vamos a poder vencer, porque Él es Señor. Él es el Señor de nuestras vidas. Nosotros no le hicimos ningún favor a Jesús en reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Más bien, Él nos hizo el favor a nosotros, porque fue por su misericordia y por su gracia que nos iluminó los ojos que estaban cegados en el entendimiento por el príncipe de este mundo, que es el diablo, enviando al Espíritu Santo para que nos iluminara, nos convenciera de pecado y nos llevara por la fe, por la gracia, por medio de la fe, nos llevara a reconocer el señorío de Cristo, y de esa manera nosotros fuéramos salvos. El problema de pensar que nosotros recibimos a Jesús y que por lo tanto le hicimos un favor es que ellos creen que Dios y Jesús se parece más a un Santa Claus navideño regalón que está obligado a darnos regalos, o sea, bendecirnos, por el hecho de que se los pedimos en una carta equivalente a la oración, y a lo cual tenemos derecho porque somos los hijos del rey, porque no nos portamos bien en los tiempos inmediatos al tiempo en el que oramos, y entonces escribimos esa carta, y que Dios, igual que Santa Claus, aunque nos portáramos mal, nos tendría que bendecir. Y esto nos lleva lleva a estas personas a no pensar en la obediencia, porque no piensan en el temor de Dios. Al pensar en un Santa Claus regalón como sustituto de Dios, entonces no le ven importancia al temor, y al no verle importancia al temor de Dios, tampoco le ven importancia a la obediencia. Y recordemos que la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1 y versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría
es el temor de Dios. No de la sabiduría humana, pero sí de la sabiduría eterna, infinita, celestial. El principio de esa sabiduría es el temor al Señor. Así que es importante que si usted o yo tenemos una perspectiva más o menos de este tipo, realmente meditemos en la manifestación de Jesús a lo largo de toda la Biblia. Recordemos que es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, no alrededor de todos, alrededor de los que le temen. Y lo mismo si vemos en el Salmo 91, que muchos invocan o que muchos tienen abierto en sus casas como protección, se van a dar cuenta muy claramente que las condicionantes de todas las bendiciones del Salmo 91 dice que es el temor de Dios. Entonces, esas bendiciones no vienen a nuestras vidas si no le tememos al Señor. Y temerle significa obedecerle. Así como creemos en sus promesas, necesitamos creer en sus mandamientos y obedecerlos. Porque el objetivo de la salvación, y Pablo lo predica en varias de las epístolas, el objetivo de la predicación de la salvación es para la obediencia a la fe en todas las naciones, para la obediencia a la palabra de Dios en todas las naciones. En segundo lugar, también necesitamos recordar algo muy importante. Recordemos que los nombres en la Biblia no son simplemente títulos identificativos o títulos nominales o títulos honorarios, sino que cada uno de los nombres o de las denominaciones que se le dan a Dios, al Hijo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tienen una razón de ser y tienen una implicación. Y la palabra Señor necesitamos entender que no es un título honorífico que se le da a Jesús, como hoy se le da ese título a algunas personas que por educación o convención social, sino que entender lo que significa en el lenguaje bíblico. Y en el lenguaje bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra Señor significa el que manda, y por lo tanto nosotros le obedecemos. El que ordena, y nosotros cumplimos. Los mandamientos del Señor, aunque sean dichos muy amablemente, o las instrucciones que el Señor da, aunque sean dichos amorosamente, son mandamientos, no son sugerencias. En la Biblia encontramos mandamientos, no sugerencias. Cuando la Biblia dice, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, ese es un mandamiento, no es una sugerencia, no es algo que yo decido opcionalmente si lo hago o no lo hago. Y que no tiene consecuencias. Si lo hago, tiene una consecuencia, que es siembro correctamente, voy a cosechar correctamente para el espíritu. Pero si lo desobedezco, estoy pecando, estoy sembrando para la carne, y de la carne segaré corrupción. No importa que yo sea salvo. La ley de la siembra y la cosecha opera para todos nosotros, todos los seres humanos, seamos o no seamos los hijos de Dios. Y yo me he encontrado con muchísimos creyentes que piensan que lo que la Biblia nos da como un mandamiento es una opción, y que cumplirla o no cumplirla, tomarla o no tomarla, va a ser sin consecuencia. No es así. La Biblia es un todo, y lo que la Biblia dice en una parte se cumple en todo lo demás. Y la palabra de Dios es muy clara, que la ley de la siembra y la cosecha no pasará, permanecerá por siempre mientras dure la tierra. Entonces tenemos que considerar eso. Por eso es la necesidad del temor, para que el temor del Señor nos lleve a la obediencia, porque Él es el que manda y nosotros tenemos que obedecer. Si no obedecemos, igual que en una familia natural, si el hijo no obedece, se enfrenta a consecuencias desagradables. Él es el que ordena y nosotros tenemos que cumplir.
El significado de Señor en la Biblia es que Él es prácticamente nuestro amo y nosotros somos sus esclavos, no por obligación, sino por amor y convicción propia. El que el diablo nos haya esclavizado no es más que una copia de lo que Dios hace en nuestras vidas, pero con una motivación y una herramienta diferente. El diablo nos obliga, el Señor no. El Señor nos dice que nosotros deberíamos ser como esclavos hacia Él, pero por amor, y además de por amor, por conveniencia. ¿Por qué? Porque si nosotros somos sus esclavos, Él va a cuidar de nosotros. Él es un buen amo, Él va a suplir todas nuestras necesidades, Él va a sanar todas nuestras enfermedades, Él va a restaurar todos nuestros dolores en el corazón, Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos, Él nos va a abrir puertas. ¿Por qué razón? Porque somos hijos. El ser esclavos no es una cosa literal, es que somos hijos, pero el ser esclavos implica el obedecer al Padre. No sé si me estoy dando a entender. Esta no sería una esclavitud negativa, sino es una esclavitud positiva y que además nos conviene sobreabundantemente. Es el concepto el que nosotros nos debemos meter en la cabeza. Él es el Señor, Él manda. Y Él ordena y nosotros obedecemos y cumplimos primeramente por temor, pero note algo aquí que es hermoso. La Biblia nos enseña, y yo no sé si usted ha pensado en esto, pero la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero si hay un principio en la sabiduría, hay un final. ¿Sabe cuál es el final de la sabiduría? El final de la sabiduría es el amor. Es el cumplimiento de toda la ley. ¿Y qué es el cumplimiento de toda la ley? El amar al Señor con todas nuestras fuerzas, el amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y obviamente amarnos a nosotros mismos como lo enseña la Biblia. ¿Y qué es amarnos a nosotros mismos? Es ser salvos y obedientes a la palabra, porque la salvación y la obediencia traen plenitud de vida. Entonces, el final de la sabiduría es el amor al Señor. Y el amor al Señor nos hace obedecerle por amor. Nos hace seguirle por amor, por convencimiento y por amor. Por eso la palabra de Dios dice que la fe, que de todas las cosas, los tres mayores son la fe, la esperanza y el amor, que son las cosas que permanecen, pero que el amor es el mayor de todos ellos. ¿Por qué? Porque el amor es la sabiduría de Dios, es el final de la sabiduría de Dios. Al principio comenzamos a obedecer por temor, pero en el proceso vamos madurando y entonces vamos conociendo al Señor y del temor vamos complementándolo con el amor. Por eso la palabra dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y eso se va a ir complementando con el amor al Señor, de tal manera que en el temor al Señor y el amor vamos a encontrar la plenitud de la sabiduría, que es la plenitud de la práctica de la palabra de Dios. Muy bien. Y notemos, ya vimos el significado de la palabra Señor en el lenguaje bíblico, tanto en el hebreo como en el griego. Ahora vamos a ver lo que dice para poder entender más completamente este término, esta denominación de Jesús. Vamos a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia Española en relación a la palabra Señor. Y según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra Señor significa, entre otras cosas, que es dueño de algo, que tiene dominio y propiedad en ello, que es amo con respecto a los criados, que es poseedor de personas, estados y lugares con dominio y jurisdicción, que es la persona que tiene jurisdicción para castigar aún con la pena capital. Es la persona que manda como dueño y con mucha autoridad, el que tiene el mando de algo.
Y precisamente a ellos se refiere la Biblia cuando nos enseña en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que necesitamos creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor para ser salvos. Y Hebreos 11:8, que nos enseña que la consecuencia de la fe, o sea, de creer, es obedecer. Y por eso cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, significa que sin obediencia es imposible agradar a Dios. Y esto lo dice Hebreos 11:6. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces la clave en todo esto, y es una palabra que hoy, el día de hoy, a muchísimos creyentes o personas que se dicen creyentes y que están en la iglesia, son palabras que no les gustan. Palabras como el arrepentimiento, comenzando por la palabra pecado. Hoy en muchos sectores de la cristiandad la palabra pecado se ha transformado en enfermedad, adicción o problema. Las personas no tienen ni enfermedad, ni adicción, ni problemas. Lo que las personas tienen es pecado. Así lo llama la Biblia y así lo deberíamos llamar los cristianos. Esa es una palabra que no nos gusta. Otra palabra que no nos gusta es la palabra arrepentimiento, porque arrepentimiento significa dejar nuestros viejos caminos y ser transformados en nuestra manera de vivir. Otra palabra que no gusta es la palabra obediencia, porque en esa parte perversa y engañosa de nuestro corazón, que todavía permanece ahí agazapada en nuestro corazón, quiere la autogratificación, la autoexaltación, y la obediencia es rendirme, es humillarme ante aquel a quien yo le obedezco. Entonces al ego no le gusta la palabra pecado, no le gusta la palabra arrepentimiento, no le gusta la palabra obediencia, y por supuesto tampoco le gusta la palabra que trae como consecuencia estas otras tres, que es la palabra santidad. Esas palabras no están presentes en una buena cantidad de predicaciones del cristianismo el día de hoy. Sin embargo, son palabras que están presentes en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y recordemos que Jesús mismo dijo: yo no he venido a abrogar la ley o a abrogar la palabra, sino que he venido a cumplirla. Y ni una tilde ni una jota se pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hoy vivimos un cristianismo en muchos sectores, un cristianismo egocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Un cristianismo centrado en mí, en lugar de estar centrado en el señorío de Cristo. Y recordemos algo que es espectacularmente importante y que a veces lo pasamos de largo porque es una frase muy pequeña. Pero cuando Pablo se convierte del judaísmo al cristianismo y tiene su encuentro con el Señor, y el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y en ese momento viene la convicción y el reconocimiento de Pablo del señorío de Cristo. Pablo no le presenta una lista de sus peticiones, sino que le dice al Señor, al reconocerlo como Señor, lo que le dice es: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? O sea, le está diciendo: ¿en qué te obedezco? Te estoy reconociendo como Señor y por lo tanto me reconozco que debo obedecerte. ¿En qué debo obedecerte? No le presentó una gran lista de peticiones: hazme famoso, exitoso, con una alta autoestima, lleno de dinero y de reconocimiento de la gente. No le pide absolutamente nada de eso. Más bien le dice al Señor: ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué pides tú de mí? Y esa es una pregunta que, si nosotros verdaderamente reconocemos el señorío de Cristo, debemos hacerle constantemente al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No qué quiero yo que tú hagas.
sino está bien, yo le puedo pedir gustos al Señor porque Él me lo autoriza en su palabra. Dice, pedid, se os dará, etcétera. Y si pides con fe, lo que pidas con fe te será hecho, etcétera. Pero ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio no es que Dios haga para mí lo que yo quiero y que cumpla mis planes. El centro del Evangelio es que Él es el Señor y que yo necesito hacer su buena voluntad agradable y perfecta, como lo dice Romanos 12.2. Por eso Romanos 12.2 dice que cambiemos nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir y de esa forma podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos tener muy claramente las implicaciones del concepto del señorío de Cristo. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas no es un favor que nosotros le hicimos a Jesús. Jesús es Señor, lo reconozca quien lo reconozca y no lo reconozca quien no lo reconozca. Jesús no se va a inmutar porque unos lo reciban y otros no lo reciban. El problema no es de Él. Él ya es Señor, Él ya es Dios, Él ya es el Hijo de Dios. Y que nosotros lo reconozcamos o no, no tiene ninguna implicación para Él. La implicación es para nosotros. Los que somos bendecidos somos nosotros. A mí me da mucha tristeza cuando veo gente que se resiste, por ejemplo, a la oración, que se resiste al diezmo, a las ofrendas, que se resiste a leer la palabra, que se resiste a congregarse. ¿Por qué razón? Porque ellos pareciera que al resistirse a eso, de Dios está siendo afectado o Dios se tiene que mover como ellos quieran para no verse afectado por esa situación. Dios ni se inmuta, Dios sigue siendo Dios, ore yo o no ore. Lea yo la palabra o no la lea. Medite la palabra o no la medite. Escudriñe la palabra o no la escudriñe. Diezme o no diezme. Perdone o no perdone. Me congregue o no me congregue. Dios sigue siendo Dios y sigue en su trono sentado plenamente, ejerciendo plenamente cada uno de sus atributos. Todas estas cosas son para mi bendición, y si yo no las hago, yo solito me estoy cerrando las puertas a la bendición de Dios. No puedo pretender que Dios me dé vida abundante, que Dios manifieste su buena voluntad agradable y perfecta en mi vida, esa vida plena, esa vida de prosperidad integral, si yo no estoy obedeciendo sus mandamientos que son para mi bendición. Todos los mandamientos en la palabra de Dios son para bendición, y todos los mandamientos traen aparejado, lo diga o no, bendiciones. Por eso he insistido mucho en que Dios trabaja con dos manos que trabajan conjuntamente, que operan conjuntamente. En una mano están sus mandamientos y nuestra obediencia, y en la otra mano están sus bendiciones. Él no es manco que trabaja con una sola mano. Él trabaja con las dos manos y trabaja conjuntamente. En una están sus mandamientos, en otra están sus bendiciones. Y las dos están íntimamente entrelazadas. Así que necesitamos entender perfectamente la denominación de Jesús como el Señor, el que manda, el que ordena, y nosotros obedecemos y cumplimos, y es para nuestra conveniencia, no para la conveniencia del Señor. Si revisamos las Escrituras, esta dimensión de Jesús como el Señor está profetizada desde el Antiguo Testamento y manifestada plenamente en las epístolas, en la parte de la palabra que va del libro de Hechos a la carta de Judas. Y notemos lo que dice el Salmo 2, versículos del 7 al 12. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, se está refiriendo a Jesús. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré
por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, y ese oh reyes se refiere a nosotros porque la palabra de Dios dice que nosotros los creyentes hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre por el Señor Jesucristo. Entonces dice, ahora pues, oh reyes, no solo se lo está diciendo a los gobernantes y a los que están en autoridad y liderazgo, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, sus hijos creyentes. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Y recuerde que vamos a juzgar a los ángeles, dice la palabra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que le obedecen. Bienaventurados todos los que cumplen sus instrucciones. Sin eso no seremos bienaventurados. Lo que seremos es viviremos nuestras vidas en un sub y bajas espiritual. Hoy vamos a estar arriba, mañana estaremos abajo, etc. Necesitamos entender que el concepto de Jesús como Señor implica la obediencia y que el vivir bajo el entendimiento del concepto del señorío de Cristo es para nuestra bendición, para nuestra obediencia y para nuestra bendición. Y notemos otra vez lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero también en Hebreos 11:8 nos da una definición de la fe que muchos no la quieren entender, y es que por la fe Moisés obedeció. Entonces, tener fe en Dios significa obedecerle, y al obedecerle somos galardonados por Él. Y esto implica el entendimiento del concepto del señorío de Cristo. Y no le estoy hablando del Antiguo Testamento para que me vaya a salir con que estoy siendo legalista. Le estoy hablando de lo que la palabra de Dios habla de la fe en el Nuevo Testamento. Y todavía podemos citar a una infinidad de escrituras más, pero le voy a citar dos más nada más. La primera es Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Dice la palabra: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si analizamos este concepto que nos está dando Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y qué significaba en lenguaje, o qué significa en lenguaje bíblico y en la costumbre del tiempo del Nuevo Testamento doblar la rodilla? Significa reconocer la autoridad, reconocer el señorío, reconocer el dominio, reconocer la autoridad de la persona ante la cual se estaba doblando la rodilla, que generalmente era el rey. Entonces, este concepto nos está diciendo que Jesús es el Rey, es el Señor, el que manda, el que ordena, y que nosotros somos los que obedecemos. Y además, mire lo que dice al final de ese pasaje en el versículo 11, y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y ya hablamos de ese reconocimiento. Hay dos formas o todo ser humano va a tener, porque esto es lo que dice la palabra, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero hay dos formas en que los seres humanos vamos a reconocer el señorío de Cristo. Una, los que somos salvos
Lo reconocemos en el momento de nuestra salvación, y eso implica que nacemos de nuevo, somos hechos nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza, rechazamos el pecado, aborrecemos el pecado, lo cual no implica que eventualmente no podamos pecar. Vamos a pecar en la medida en la que nuestro entendimiento y nuestro corazón no sean transformados por la obra regeneradora del Espíritu Santo, que es gradual, de acuerdo a lo que nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces esa es la primera forma en la cual el ser humano va a reconocer el señorío de Cristo. Pero hay una segunda. Y al reconocerlo en esta primera vamos a tener vida eterna. Pero hay una segunda forma en que los seres humanos van a tener que reconocer el señorío de Cristo. Y es aquellos que no fueron salvos en la tierra el día del juicio del gran trono blanco, cuando sean juzgados por el Señor, porque el que los va a juzgar es Cristo, según lo que nos enseña la palabra. Cuando Cristo los juzgue y sean condenados al infierno porque no creyeron, en ese momento van a tener que reconocer que Jesús era el Señor. Así como los demonios, lo dije anteriormente, reconocen ya hoy el señorío de Cristo, pero tarde, porque ellos ya fueron juzgados y fueron condenados al infierno. Ya de ese momento en adelante, ya no les sirvió para salvación el señorío de Cristo, pero reconocen que es Cristo el que tiene control de ellos, aun cuando ellos ya están condenados al infierno. Así que esta escritura de que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, se va a cumplir sí o sí. La única diferencia es que unos lo reconocerán para vida eterna en su vida terrenal, y otros lo tendrán que reconocer para muerte eterna cuando sean condenados delante del juicio del trono blanco y sus nombres no se encuentren escritos en el libro de la vida. Vamos a ver otra escritura que nos manifiesta el señorío de Cristo, y esta escritura es la que se conoce como la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 18, la palabra de Dios dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. La adoración significa el rendimiento a su voluntad. La adoración, el verdadero significado de la adoración es un corazón contrito y humillado que no solo alaba al Señor en cantos, sino que lo alaba obedeciendo la palabra de Dios, reconociendo el señorío de Cristo y obedeciendo su palabra. ¿Y qué dice él? Dice que, ¿y qué dice la palabra? Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ojo con esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando dice toda potestad es todo poder. Y cuando dice todo poder, significa que Él es el Señor de toda la creación, lo reconozcan o no, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no entendemos esta tercera faceta en la revelación de Jesús, podemos quedarnos, como ya les dije, con la idea de que Dios es el Santa Claus regalón, o de que Jesús es el Santa Claus regalón, que de hecho está presente en muchos sectores de la cristiandad.
o bien vamos a irnos del otro lado a creer en el Jesús legalista, porque nos vamos a olvidar de la misericordia, de la gracia, del perdón, etcétera, que encontramos en la faceta, en la revelación de Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Para ir resumiendo la enseñanza de este tema, de esta primera parte de esta enseñanza que continuará el día de mañana, necesitamos ver que el Jesús revelado en los libros de Hechos a la epístola de Judas es un Jesús que es Señor, que manda, que gobierna, que requiere obediencia y que tiene el mando, y no solo el mando, sino la autoridad y el poder para castigar a quienes no le obedecen, aunque usa esa autoridad y ese poder con benignidad y como último recurso, como nos lo enseña segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo número 9. Donde dice que lo que algunos tienen por tardanza no es realmente tardanza, sino que el Señor está dándoles tiempo para el arrepentimiento, porque es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Y si no entendemos este concepto, recordemos algunos pasajes de la Escritura al respecto. En Lucas capítulo 6, versículo 46, dice Jesús, ojo, Jesús lo está diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no me obedecen? En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es obedecer la voluntad del Padre que está en los cielos? Es obedecer la palabra, es ponerla por obra. En Mateo, Mateo 28, del 18 al 20, que ya lo vimos, es Jesús ordenando que los apóstoles y todos los creyentes en ese momento salieran a todas las naciones para enseñarles a guardar todo lo que Jesús había mandado, porque toda autoridad le había sido dada en el cielo como en la tierra. En Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra de Dios también nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es la justicia de Dios? Es su palabra, es sus mandamientos, son sus leyes, sus principios. Y aquí Jesús nos está diciendo que hagamos eso, nos lo está ordenando porque Él es el Señor de nuestras vidas. En Hebreos capítulo 12, versículos del 28 al 29 dice la palabra: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y qué significa agradarle con temor y reverencia? Obediencia. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 10. Dice, ojo, porque este pasaje es el pasaje del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó a orar. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ojo, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué significa hágase tu voluntad? Que tu voluntad sea obedecida. Pero esa voluntad, yo no puedo orar una oración pidiendo que Dios haga fuera de mí lo que antes no ha hecho en mí. Por lo tanto, en el primer lugar donde el reino de Dios necesita ser establecido, donde la obediencia a la voluntad de Dios que está manifestada en su palabra debe ser obedecida, es en mi propia vida. Cuando esta oración implica que la obediencia a tu palabra se establezca en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi nación.
pero comienza conmigo. No puedo decirle, Señor, que tu voluntad se haga en la nación si yo no la hago. ¿Por qué? Porque yo soy parte de la nación. Así que todo comienza aquí. Yo no puedo estar orando para que otros obedezcan al Señor si antes no lo estoy haciendo yo. Y finalmente, miremos esta escritura hermosa en Primera de Pedro, capítulo 13 y versículo 16. La palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no dice nada más como hijos, dice como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y la santidad implica la obediencia a la palabra. Ahora bien, ya para finalizar, hemos hablado del señorío de Cristo que implica la obediencia a Él. Ahora bien, en el proceso de obedecer, el Señor no nos ha dejado para nada solos, sino que nos da toda la ayuda que necesitamos. Y es su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que viene a ser morada en nosotros en el momento en el cual somos salvos, regenera nuestra naturaleza antigua que se muere y tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza antigua era favorable al pecado, la nueva naturaleza aborrece el pecado, es contraria al pecado y notemos algunas cosas del Espíritu Santo en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 19 al 23, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros y operando a favor de nosotros, para que podamos en primer lugar obedecerle en todo. No por temor ni por conveniencia, sino por amor, porque el Espíritu Santo, como Dios, es amor. Entonces la obediencia que el Espíritu Santo va a buscar en nuestras vidas o formar en nuestras vidas es la obediencia por amor al Padre. Y la primera tarea del Espíritu Santo, ojo, porque mucho creyente está equivocado en este sentido. La primera tarea y la tarea primordial del Espíritu Santo, como su nombre lo indica, es santificarnos. Es lo que dice Ezequiel 36 del 24 en adelante. Porque el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo y ahí claramente está establecida que la primera prioridad del Espíritu Santo es nuestra santificación. No es darnos la unción para predicar o la unción o los dones para hacer milagros o cosas sobrenaturales. Recuérdense que Jesús habló del Espíritu Santo como esos ríos de agua viva que saldrían de nuestro interior. Si salen de nuestro interior, primero van a circular en nuestro interior. ¿Y qué hace el agua? Limpiarnos, purificarnos. ¿Y qué hace la palabra? Limpiarnos, purificarnos. Entonces la primera tarea del Espíritu Santo, la prioridad del Espíritu Santo, no es que hacernos ricos, famosos y súper fenomenales ministros. La primera prioridad del Espíritu Santo dada por Dios es que nosotros seamos santificados por Él. Y a eso se refiere el pasaje de Juan capítulo 14, versículos del 15 al 18, cuando Jesús le habla a sus discípulos del Espíritu Santo, les dice: si me amáis, ojo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es el contexto de darnos el Espíritu Santo? El contexto de darnos el Espíritu Santo en la palabra es para que guardemos sus mandamientos. Y dice
El espíritu de verdad. ¿Y qué es el espíritu de verdad? El espíritu de la palabra. Es la palabra, la verdad es la palabra. El espíritu es el espíritu de la palabra, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Notemos algunas cosas en este pasaje. En primer lugar, nos está indicando, y es un mandamiento a la vez, a que guardemos sus mandamientos, no por obligación, no por conveniencia, sino por amor. En segundo lugar, como conoce nuestra condición humana y sabe que por nosotros mismos no podemos hacerlo, entonces nos da la promesa de enviarnos su Espíritu Santo, que es traducido en este pasaje como consolador, pero que la palabra original es en griego, es paracleto, cuyo significado más completo, más pleno es ayudador, y eso implica la tarea de consolarnos, pero es la esencia, este paracleto, este ayudador, es la esencia del poder de Dios, poder para todo, incluida la obediencia, y que en este pasaje ocupa el primer lugar, como también lo ocupa en Ezequiel 36 del 24 en adelante. El Espíritu, y la tercera cosa que nos indica este pasaje es que el Espíritu Santo estará con nosotros siempre, todo el tiempo, para empoderarnos para la obediencia a los mandamientos de la palabra, siempre, en todo lugar y en todo tiempo. El Espíritu Santo no nos va a dejar en ningún lugar, ni en ningún tiempo. Somos su morada, somos su templo. Él va a estar con nosotros siempre, absolutamente siempre, en toda circunstancia, absolutamente en toda circunstancia. Él morará con nosotros y en nosotros desde el momento en el que reconozcamos, creyendo con el corazón y con absoluta certeza y convicción, que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y al final del pasaje, la palabra nos reitera que Él no nos dejará solos, que vendrá a nosotros a través del Espíritu Santo, que es otro paracleto, otro ayudador del mismo género, de la misma esencia que Jesús. En consecuencia, en esta primera fase, en esta tercera fase o etapa de la revelación gradual de Jesús, no solo se nos muestra como el Señor que necesitamos obedecerle porque Él es Rey sobre nosotros, sino que previamente nos había enseñado que nos enviaría el poder para hacerlo, el poder bendito del Espíritu Santo, poder que es reafirmado en Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 16, como el poder para hacer morir las obras de la carne, que se oponen a la obediencia a Cristo, y el poder para guiarnos como hijos de Dios al cumplimiento de los mandamientos, el propósito, las buenas obras, etcétera, que Dios requiere de nosotros, y que se va a manifestar a través de nuestras acciones, como lo dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16. Muéstrame tu fe por tus obras, muéstrame tu fe por la obediencia a la fe. Así que, mis amados hermanos, hemos terminado esta enseñanza, la primera parte de esta enseñanza de la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento, del libro de Hechos a Judas, que el centro de esa revelación es Jesús como Señor. El día de mañana vamos a continuar con otras denominaciones de Jesús en el Nuevo Testamento que confirman no solo el señorío de Cristo, sino que además nos hablan de otras facetas que que implica esa revelación del señorío de Cristo. Antes de terminar la enseñanza, quiero darles las gracias por el privilegio de haberme permitido compartirla con ustedes por este medio, y recordarles que todos los días, hoy fue la excepción por un compromiso familiar que tengo en este momento, dentro de un ratito, pero todos los días de lunes a viernes estamos teniendo una enseñanza para prepararnos para la pronta venida de Cristo a las 8 de la noche. También le queremos pedir un favor: si usted
esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, que usted la pueda compartir con sus contactos en las redes sociales para que sea de bendición también para ellos. Y estamos seguros que será de bendición porque es una perspectiva que hace falta, mucha falta, en el cuerpo de Cristo el día de hoy. En tercer lugar, le quiero recordar que todas estas enseñanzas, ya son alrededor de unas 200 enseñanzas en video, están en nuestro canal de YouTube y le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es gratuita la suscripción y a accesar a todas las enseñanzas que están ahí. Están agrupadas por temas y usted puede buscar el tema que requiera. Ni la suscripción ni el acceso a las prédicas tiene ningún costo, es por gracia. El canal está a nombre de YouTube y tiene la misma foto que tiene mi perfil aquí en Facebook, así que va a ser fácil identificarlo porque hay dos canales, uno que teníamos anteriormente que ya está desactualizado y ya no está vigente, y este nuevo canal es donde hemos estado concentrando todos estos videos. En la última recomendación que le quisiéramos hacer es que si usted va a salir de su casa, por favor no se olvide de tomar las medidas de precaución, de usar su mascarilla, lavarse las manos con jabón constantemente y guardar el distanciamiento social. Al protegerse usted, está protegiendo a su familia, y al proteger a nuestras familias también estamos protegiendo a la comunidad. Así que le rogamos que por favor cumpla esas medidas de seguridad. Y antes de terminar la transmisión, déjeme orar oremos más bien todos juntos por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que nos has dado de compartir tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que revela tu palabra en nuestro corazón, Señor. Y gracias, Padre, porque tú no te cansas de enseñarnos las mismas cosas, Señor, para que podamos ir edificando nuestra vida ladrillo por ladrillo, línea por línea, Señor, como nos enseña tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, el que tiene el control pleno de nuestras vidas, Señor, y sabemos que nuestras vidas tú las llevas como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú pongas en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, Señor, una necesidad de la obediencia, y que por tu Espíritu Santo, Señor, esa parte rebelde de nuestro corazón, perversa y engañosa, Señor, sea cada día reducida a su mínima expresión, para que podamos ir siendo perfeccionados, Señor, de cada día hasta que lleguemos a tu presencia, Padre. También en esta hora, Señor, te venimos dando gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En esta hora, Señor, venimos levantando delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, libertando al que está preso, Señor, en mentiras, argumentos y razonamientos falsos que les impiden conocerte a ti, conocer la vida eterna. Padre, te pedimos también, Señor, que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que levantes al que está caído, que fortalezcas al que está debilitado, que traigas, Señor, a tu reino a aquellos de nuestras familias que todavía no se han rendido a ti, Señor, en cumplimiento de tu palabra, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva, Señor. También, Padre, en esta hora venimos pidiéndote por todos aquellos que están experimentando algún tipo de quebranto en su corazón, dolor, angustia, ansiedad, depresión, frustración, desánimo, temor, miedo, pánico, cualquier emoción negativa, Señor. Te pedimos que tú extiendas sobre ellos tu manto de alegría y derrames en su corazón tu óleo de gozo sanador, Señor, para que su lamento se convierta en danza, sus lágrimas en risas, su duelo en fiesta, Señor.
Y también te pedimos, Padre, que a cada uno de nosotros nos dé, Señor, cada día más hambre y sed de ti, de tal manera que como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así nuestra alma clame por ti y por tu palabra, Señor. Padre, en esta hora queremos pedirte también una cuestión especial, Señor, en el sentido de que se está formando en el Mar Caribe, Señor, otra tormenta tropical. Te pedimos, Señor, que tú la deshagas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que no llegue ni siquiera a tormenta tropical, Padre. Que tu poder, tu misericordia, Señor, impida que esa tormenta tropical, Señor, se forme y afecte nuevamente nuestros territorios, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres el que calma las tormentas, Señor, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso sobre toda creación, Señor, incluidas, Señor, los vientos, los mares, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, que calma esa tempestad que se está formando, Señor, o esa tormenta, Padre, deshazla en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en la tierra, Señor. Padre, también te pedimos que esta noche cada uno de nosotros tenga un sueño reparador, Señor, que nuestras energías sean renovadas, para que el día de mañana, Señor, el día que tú hiciste, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, y en ese día, Padre, podamos hacerlo dándote gloria a ti, Señor, fructificando en todas las cosas que hagamos, viendo el cumplimiento de tus planes y de tus promesas para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por su sintonía. Realmente soy privilegiado de poder compartir con ustedes esta enseñanza y primeramente Dios, el día de mañana, si es su voluntad, a las 8 de la noche, tendremos a continuación de esta enseñanza. Esperamos contar con la amabilidad de su atención y el privilegio de su atención. Y mientras nos vemos el día de mañana, les envío a todos una gran bendición de parte del Señor. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche y un lindo día de mañana y un abrazo para todos. Bendiciones.